Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Trump va a decidir en las próximas 2 semanas si Estados Unidos lanzará ataques militares contra Irán. ¿Qué implicaría una ofensiva de este tipo? Hace casi un año, Nicolás Maduro ganó de forma dudosa las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Varios oyentes nos han preguntado por qué no hemos vuelto a dar recetas de cocina sencillas y sabrosas. Ayer llamamos a un chef famoso y se fajó. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levi, desde Bogotá. Es viernes 20 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mientras continúan los ataques con misiles entre Israel e Irán, que empezaron con un bombardeo israelí a Teherán hace una semana, el mundo sigue a la expectativa sobre si Estados Unidos apoyará militarmente una ofensiva contra los iraníes. Ayer el presidente Donald Trump dijo que, basado en que hay una probabilidad sustancial de negociar con Irán, que puede materializarse o no en el futuro inmediato, tomará una decisión en las próximas 2 semanas. Así lo transmitió en la Casa Blanca su portavoz, Karoline Leavitt. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, la situación era cada vez más grave. Por un lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho que Ali Khamenei, líder máximo de Irán, es un dictador cobarde que merece morir en respuesta a los bombardeos contra Tel Aviv y otras ciudades. Por otro lado, Irán había atacado en la mañana uno de los centros clínicos más grandes de Israel, el Hospital Soroka en Beersheba. Como había sido evacuado, no hubo muertos, pero sí 40 heridos. Este es el sonido de algunos videos del diario londinense The Times. Impacta, ojo. El mensaje de Donald Trump fue leído por Karoline Leavitt después de este bombardeo. 2 de los asesores más cercanos del presidente en esta crisis han sido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el enviado especial, el abogado e inversionista inmobiliario, Steve Witkoff. El objetivo de Israel y Estados Unidos es que Irán no enriquezca uranio para fabricar una bomba atómica. Pero, ¿qué implicaciones tendría que Trump se metiera en la guerra? Llamamos ayer a Ciudad de México al especialista en asuntos internacionales, Fausto Pretelin Muñoz de Cote. Tiene varias implicaciones. La primera de ellas, de manera doméstica, sí es un problema y una incógnita el hecho de que el presidente Donald Trump no tenga alrededor de él unos asesores confiables. Me cuesta trabajo pensar que Steve Witkoff sea el enviado del presidente a Ucrania, a Rusia, a Israel, a Palestina, cuando en realidad tiene un perfil de vendedor de departamentos, ¿no? De bienes raíces. Esa sería la primera duda, es decir, internamente no es sólida su decisión. Tampoco se confía en el secretario de Defensa Hegseth, que de alguna manera pues no tiene esa experiencia. Otro de los temas que impactarían es, sin lugar a dudas, y ya se lo ha advertido China y Rusia, los vínculos de Irán no está aislado, es decir, tiene varios vínculos en donde podría despertar la inquietud de varios países
pues de apoyarlo para atacar a Estados Unidos, es decir, una justificación válida, sólida para irse en contra de Estados Unidos. Pienso en temas de Pakistán e India, que se puede reactivar esa guerra, y lógicamente China, que de alguna manera para China, desde que empezó la guerra de Ucrania con Rusia, le ha retrasado sus planes para ir a tomar Taiwán. Entonces, el tema es muy serio porque Irán es de alguna manera un productor de fósiles muy importante y además tiene fuerza para estrangular el estrecho de Hormuz, en donde pasan muchos barcos petroleros. Y ahí es la clave, es decir, la economía global otra vez se podría ver afectada por este tipo de acciones de Estados Unidos. Entonces, no creo que sea muy positivo. Es evidente que internamente la base, la MAGA, ha generado mucha inquietud alrededor de esta posible decisión de Donald Trump. Hace cerca de un año, el 28 de julio de 2024, se llevaron a cabo en Venezuela las elecciones presidenciales en las que fue elegido Nicolás Maduro con un 51% de los votos. Todas las evidencias indican, sin embargo, que lo que hubo fue un fraude notable. Hace casi un mes, el pasado 25 de mayo, se celebraron otras 2 elecciones en Venezuela, las legislativas y las regionales, en las que el 82% de los votos fueron para el chavismo. Todas las evidencias apuntan, sin embargo, a que la abstención fue enorme y a que no hubo garantías democráticas. Tras su victoria en las presidenciales sobre el opositor Edmundo González Urrutia, en la madrugada del 29 de julio del año pasado, Maduro festejó en las calles de Caracas. Se refirió a sus críticos, a Estados Unidos y a la Unión Europea. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Maduro gobierna de forma autoritaria desde marzo de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, que había llegado al poder en 1999. El 30% de los venezolanos, 9 millones de personas, se han ido. Los salarios son ínfimos y una pensión de jubilación puede ser de $3 mensuales. Pero a casi un año de las últimas elecciones presidenciales, ¿qué se puede concluir? Llamamos ayer a Montreal a Rafael Osío Cabrices, editor jefe de Caracas Chronicles y autor del libro Venezuela, Memorias de un futuro perdido, que salió el año pasado. Aparte del que fue el mayor fraude electoral en la historia reciente de América Latina, el 28 de julio de 2024 en Venezuela causó una transformación estructural en la cultura política de esa sociedad y en la manera en que esa sociedad se relaciona con el Estado y concibe el cambio. Porque de esas 4 décadas de democracia que Chávez empezó a desmontar una vez llegó al poder, nos quedaron muy pocos valores realmente democráticos. O sea, los gobiernos de Adey Copey nunca nos terminaron de enseñar cómo ser unos ciudadanos democráticos que respeten sus deberes y sus derechos y que sepan organizarse para algo más que votar. A nosotros se nos enseñó a acudir a elecciones y eso es lo que hemos hecho durante 25 años de chavismo, ir a votar. Ahí ha fluctuado la confianza en el voto, pero nunca desapareció del todo. Sin embargo, con el 28 de julio, que por primera vez la oposición venezolana en efecto derrotó al chavismo y logró demostrar que lo había derrotado, la brutalidad con que se ejerció el fraude y se reprimió a la sociedad venezolana, apenas se anunciaron los resultados que daban como ganador a Maduro, acabó finalmente con la única entrada en el diccionario político que los venezolanos tenemos, porque nosotros no sabemos cómo resistir a una dictadura, no sabemos cómo organizarnos colectivamente para muchas otras cosas, solo sabíamos votar y el chavismo nos arrebató el significado del voto. De manera que ahora Venezuela se encuentra en una gran desesperanza
un nivel de desesperanza que no conocíamos. Es una sociedad traumatizada por la emergencia humanitaria, por el colapso del consumo, por el desmantelamiento del petroestado del que la sociedad vivía de una u otra manera. Ahora, además, no existe la válvula de la emigración, la válvula de escape de la emigración. Entonces, Venezuela es un país sin esperanza que ya no sabe qué hacer. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. A estas alturas, en este episodio de hoy, vamos a hacer un paréntesis. Es algo que nos piden algunos oyentes. El martes, por ejemplo, cuando nuestro compañero Jorge Espinosa se disponía a abordar un avión, una señora que nos oye se le acercó a preguntarle por qué no hemos vuelto a dar recetas de cocina. Pues hoy les tenemos a ella y a todos ustedes una muy especial. Llamamos aquí en Bogotá a Koldo Miranda, un cocinero de Bilbao que creció en Asturias, todo eso en el norte de España, donde su restaurante, La Cruz de Illas, precisamente en la costa asturiana, recibió una estrella Michelin. Koldo vive ahora en la capital colombiana, donde tiene un gran restaurante que se llama La Favorita. Ayer, cuando hablamos, estaba metido en la cocina y entre las mesas, preparando cosas y atendiendo a sus clientes. Pero sacó tiempo para mandarnos esta receta que les va a encantar. Bueno, aprovecho para contarles a todos los compañeros y a todos los chicos que nos están oyendo en los diferentes países. Estábamos hablando estos días de cuál era uno de mis platos preferidos, pero son tantos que no te sabría decir, pero sí que hay un tema que recuerdo desde pequeño, que yo creo que las cenas de los viernes acababan siendo una de las cenas como más importantes de la semana y más divertidas, y yo siempre, pues, cuando era pequeño pedía que me hicieran tortilla de patata. Tortilla de patata, pues realmente acaba siendo uno de los buques insignias de la gastronomía española, pero hay una salvedad, que yo siempre hacía una tortilla de patata. Recuerdo cuando en mi casa pues hacían la matanza, siempre los primeros días de matanza había el picadillo. El picadillo es esa parte del cerdo adobada con chorizo, de los primeros recortes de carne que utilizan, que adoban desde las primeras partes de la matanza que se comen. Entonces yo hacíamos una tortilla de patata muy clásica en la casa, que les voy a contar cómo hacíamos, confitando la patata. Siempre la hacíamos en lajas, en laminitas de unos 3 milímetros, que previamente la lavas y luego la confitábamos en aceite de oliva. Lo confitamos que lo cubra en aceite de oliva y le echábamos una cabecita de ajo y, si se puede, un poquito de tomillo o un poquito de romero, mientras confita la papa para que se aromatice, y un poquito de sal y de pimienta. Una vez confitada esa papa, batemos los huevos, a poder ser huevos de aldea, huevos criollos. Normalmente estamos hablando de unos 350 gramos de papa por 3 huevos para hacer una individual, y mezclamos bien con las yemas. Obviamente esas yemas amarillas le van a dar mucha más suntuosidad y más cuajado a la tortilla de patata. Y por el otro lado tenemos la papa confitada, que la confitamos hasta que esté tierna, la pinchas y está tierna. Por el otro lado tenemos los huevos batidos y escurrimos todo el aceite. En la sartén que hemos confitado la papa, ahí salteamos el picadillo de chorizo, y eso va a soltar un poquito de grasa y va a soltar un poquito del adobo del pimentón de la Vera con el que está hecha esa carne. ¿Qué solíamos hacer? Pues nada, muy fácil. Sacamos toda la carne, dejamos parte de la grasa y se la incorporamos a la papa. Todo eso lo mezclamos y lo mezclamos con el huevo. Entonces acaba siendo una, digamos, base cremosa de patata confitada con picadillo de chorizo sobre el huevo. Y en esa misma sartén, con un poquito de la grasita que ha soltado el chorizo, ahí le damos vuelta y vuelta a la tortilla. A mí me gusta que sea un dedo cuajado, un dedo sin cuajar y otro dedo también cuajado, casi que se vea como un pequeño sándwichito por capas, en el cual tengamos como un dedito de tortilla semicuajada para que esté cremosa. No me gustan las tortillas tan digamos, como tan secas. Entonces, sin duda,
ese posiblemente esa tortilla de patata con picadillo puede ser una de las que me remonten una de las recetas que me remonten a mi niñez. ¿Y cómo se la toman? Pues se la toman muy sencilla, como a cada uno le guste. Pues si obviamente si eres menor de edad, ¿dónde la recomiendo? La recomiendo con agüita. Pero si uno ya se puede tomar una copita de vino, pues estaría increíble un vino tinto de La Rioja. O si es de día y hace calor, una buena cervecita fresca estaría increíble. ¿Acompañado de qué? De una buena ensalada de lechuga, tomate y cebolla, no más. Lechuga, tomate y cebolla, bueno, pues sí, un trocito de aguacate, maravilloso, pues para darle un aire también criollo para todos los que nosotros en Latinoamérica comemos aguacate todos los días. Pero siempre una ensaladita con tortilla, patata y con ese picadillo. Esa es la recomendación estelar. La receta de Koldo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el huracán Eric era ayer de categoría 1, con lo cual no presentaba tantos peligros, aunque alertó por lluvias fuertes en sitios como Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. El huracán, que entró por la costa pacífica, produjo vientos fuertes y olas muy altas. Al momento de grabar este podcast, no se había registrado pérdida alguna de vidas humanas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue criticado ayer tras advertir que, así como todos los israelíes han pagado un alto precio por la guerra, su familia no ha estado exenta, pues ha tenido que aplazar por segunda vez la boda de su hijo Avner. Ana Angrest, la madre de uno de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023, dijo irónicamente que el dolor tampoco ha pasado inadvertido para su familia. El restaurante Maidó de Lima, la capital de Perú, fue elegido ayer por la famosa lista The World's 50 Best Restaurants como el mejor restaurante del mundo. Así le hace un reconocimiento a su chef Mitsuhari Micha Tsumura. El número 2 fue el Asador Echevarri, entre Bilbao y San Sebastián en el País Vasco. Y el 3 fue Quintonil en Ciudad de México. Luego vienen Diverso en Madrid y Alchemist en Copenhague. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.